Bienvenidos a Biblia en Contexto LHCLT, donde analizamos cada pasaje desde 5 dimensiones: literaria, histórica, cultural, lingüística y teológica. Efesios capítulo 2. De muerte en delitos a vida en Cristo por gracia. Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y Él os dio vida a vosotros. Dios es quien toma la iniciativa en la salvación, otorgando vida espiritual al que estaba muerto. Colosenses 2:13, y a vosotros, os dio vida juntamente con Él. Esta vida no es mejora moral, es resurrección espiritual. No es por obras, es por gracia. Solo Él puede vivificar. La regeneración es un acto soberano de Dios. El creyente vive porque Dios lo hizo nacer de nuevo. Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Esta muerte es espiritual, separación total de Dios. Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. No es falta de religión, es ausencia de vida divina. Los delitos son transgresiones activas, los pecados, desviaciones del blanco. El hombre natural no está enfermo, está muerto. Solo un acto divino puede revertir esa condición. Todo empieza cuando Dios da vida. Efesios 2:2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. En los cuales anduvisteis en otro tiempo. Pablo recuerda su pasado antes de la conversión. 1 Corintios 6:11, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados. El pecado era el estilo de vida. Andar implica hábito y dirección continua. No era algo ocasional, sino la norma. El cristiano debe reconocer de dónde fue sacado. La memoria del pasado resalta la gracia presente. Dios salvó a personas reales con pasados oscuros. Siguiendo la corriente de este mundo. El hombre sin Dios vive según el sistema de valores caídos del mundo. 1 Juan 2:16, los deseos de la carne, de los ojos, y la vanagloria. El mundo dicta modas, ideas y pasiones contrarias a Dios. Es como un río que arrastra. Seguir esa corriente es conformarse al mal. El creyente fue liberado de esa esclavitud. Ahora camina contracorriente, guiado por la verdad. Conforme al príncipe de la potestad del aire. Esta figura describe a Satanás, quien influye en el sistema mundano. Juan 12:31, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. No es omnipotente, pero sí real. Actúa en la atmósfera espiritual, buscando oprimir e influenciar. Su reino es de engaño, orgullo y rebelión. Cristo ya lo venció, pero aún actúa hasta el juicio final. Su poder no es eterno ni supremo. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. El diablo influye activamente en los que rechazan a Dios. 2 Corintios 4:4, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Hijos de desobediencia describe a quienes viven sin sujeción a la verdad. No es una posesión literal, sino una operación espiritual. Su influencia se manifiesta en incredulidad, orgullo y maldad. El creyente ha sido liberado de esa opresión. Efesios 2:3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Pablo incluye a judíos y gentiles en la misma condición caída. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron. Nadie está exento de esta realidad. Todos fuimos parte de ese grupo. La gracia no llegó por méritos, sino a pesar de la culpa. Reconocer esta igualdad en la caída, prepara el corazón para valorar la cruz. El pasado fue oscuro, pero el Evangelio brilla. En los deseos de nuestra carne. La carne representa la naturaleza caída, inclinada al pecado. Gálatas 5:16, no satisfagáis los deseos de la carne. No eran solo hechos, sino deseos corruptos.
El pecado empieza en el corazón antes de manifestarse. Vivir según la carne es ser esclavo de lo interno desordenado. La carne busca gratificación egoísta. Dios salva al hombre desde dentro hacia afuera, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. El hombre sin Dios obedece sus pasiones y su razonamiento caído. Romanos 8:7, los designios de la carne son enemistad contra Dios. No solo hace lo que desea, sino lo que piensa según su mente natural. La voluntad humana está infectada por el pecado. La desobediencia es voluntaria, no forzada. Dios rescata al hombre que eligió el mal. La salvación transforma deseos y mente. Y éramos por naturaleza hijos de ira. Por nacimiento, y no solo por conducta, estábamos bajo el juicio divino. Juan 3:36, el que no cree, la ira de Dios está sobre él. Hijos de ira significa merecedores del castigo. La naturaleza caída heredada de Adán nos condenaba. No nacemos neutros, sino enemigos de Dios. La ira no es capricho, es justicia santa. Solo la gracia puede cambiar nuestra condición. Lo mismo que los demás. Pablo reafirma que no había diferencia entre él y cualquier otro pecador. Romanos 2:11, porque no hay acepción de personas para con Dios. Todos estaban bajo el mismo juicio. Esta frase destruye todo orgullo espiritual. Nadie se salva por superioridad moral. La redención es necesaria para todos. Lo que nos distingue ahora es la misericordia, no el mérito. Todos necesitaban a Cristo. Efesios 2:4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Pero Dios, que es rico en misericordia. La frase pero Dios marca un giro glorioso en la narrativa de condenación. Tito 3:5, nos salvó, no por obras, sino por su misericordia. La misericordia es su compasión activa hacia el miserable. No solo tiene misericordia, es rico en ella. Su compasión nunca se agota. A pesar de nuestra miseria espiritual, Dios actuó con gracia. Él no se quedó observando, intervino. Por su gran amor con que nos amó. La fuente de toda redención es el amor eterno de Dios. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. No fue obligación, fue amor genuino y profundo. Ese amor se manifestó a pesar de nuestra condición. Él no amó lo digno, sino que hizo digno lo que amó. La salvación no nace en el hombre, sino en el corazón del Padre. Es un amor que transforma. Efesios 2:5. Aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, aun estando nosotros muertos en pecados. Dios no esperó a que mejoráramos, actuó cuando estábamos totalmente perdidos. Romanos 5:8, Cristo murió por nosotros, siendo aún pecadores. Estábamos sin vida, sin mérito, sin capacidad. Pero su gracia no depende de nuestro estado. Él nos amó en nuestra peor condición. La muerte espiritual no impidió su iniciativa. Su compasión venció nuestra ruina. Nos dio vida juntamente con Cristo. La salvación no es reforma, es resurrección espiritual unida a la resurrección de Cristo. Colosenses 2:13, os dio vida juntamente con Él. En Cristo fuimos vivificados. Su victoria es nuestra. Lo que ocurrió en el sepulcro, se replicó en el alma del creyente. Estamos unidos a Él en vida nueva. Esa vida es eterna, poderosa y santa. Cristo es nuestra nueva existencia. Efesios 2:6. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y juntamente con Él nos resucitó. La resurrección espiritual del creyente ocurre en unión con la resurrección de Cristo. Romanos 6:4-5, para que como Cristo resucitó, así también nosotros andemos en vida nueva. No es una esperanza futura solamente, es una realidad presente. Estamos vivos espiritualmente en Él. La victoria sobre la muerte es compartida. Nuestra vida es una con la suya. Somos resucitados ahora, para vivir en Él. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales.
Ya estamos posicionados espiritualmente con Cristo en su trono. Efesios 1:20, le sentó a su diestra en los lugares celestiales. Esto indica autoridad, seguridad y comunión. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Aunque vivimos en la tierra, reinamos en el Espíritu. Dios nos colocó en un lugar de victoria. No estamos en derrota, estamos con Cristo. Con Cristo Jesús. Esta unión con Cristo es la clave de toda bendición espiritual. Juan 15:5, separados de mí nada podéis hacer. No tenemos vida aparte de Él. Toda nuestra identidad, posición y herencia están en Jesús. Lo que Él posee, nos lo ha compartido. En Cristo estamos aceptados, sentados y seguros. La gloria es de Él, pero la comparte con nosotros. Efesios 2:7. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Para mostrar en los siglos venideros. Dios salvó al hombre no solo por amor presente, sino para manifestar su gloria futura. Isaías 43:21, este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Cada creyente redimido es testimonio eterno de su misericordia. La salvación tiene propósito histórico y escatológico. El plan de Dios es revelarse a través de su obra. Su bondad no será olvidada, será proclamada. Cada siglo testificará su gracia. Las abundantes riquezas de su gracia. Pablo no habla de una gracia limitada, sino excedida. Romanos 5:20, donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. No hay escasez en el corazón de Dios. Su gracia no solo cubre el pecado, lo desborda con gloria. Cada salvación revela cuán rico es Él en favor inmerecido. No se trata de pequeñas muestras, sino de un océano eterno. La riqueza de su gracia es inagotable. En su bondad para con nosotros. La gracia se hace tangible en acciones de bondad divina. Tito 3:4-5, la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres se manifestó. Dios no nos trató según merecíamos, sino con ternura y misericordia. Cada detalle de nuestra salvación está cargado de su bondad. Su trato para con nosotros es evidencia visible de su carácter. Bondad y gracia caminan juntas. En Cristo Jesús. Cristo es el medio y la personificación de toda bondad y gracia. Juan 1:14, lleno de gracia y de verdad. En Él, la gracia no es abstracta, es encarnada. Él es la expresión máxima del amor del Padre. Toda bondad hacia nosotros pasa por la cruz y la resurrección. La gracia no está disponible fuera de Cristo. Su nombre resume la bondad divina en acción. Él es la razón de todo favor. Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Porque por gracia sois salvos. Esta es la afirmación central del Evangelio, la salvación es un regalo inmerecido. Romanos 11:6, si es por gracia, ya no es por obras. La gracia es el fundamento de toda redención. No nace en el hombre, sino en Dios. Nada hicimos para ganarla, todo fue provisto desde el cielo. La salvación no puede ser comprada ni merecida. Solo puede recibirse por fe con un corazón rendido. Por medio de la fe. La fe es el canal, no la causa, por donde fluye la gracia. Romanos 5:1, justificados, pues, por la fe, tenemos paz con Dios. No somos salvos por tener fe en cualquier cosa, sino por confiar en Cristo. La fe no es una obra, es una dependencia. Es la mano vacía que se extiende a recibir. Sin fe, la gracia no puede ser experimentada. Pero incluso la fe es fortalecida por Dios. Y esto no de vosotros. Pablo enfatiza que ni la gracia, ni la fe, ni la salvación provienen del hombre. 2 Corintios 3:5, no que seamos competentes por nosotros mismos. Todo es iniciativa de Dios. El ser humano no contribuye nada a su redención. No puede jactarse ni reclamar mérito. La salvación es desde arriba. Esto incluye el acto entero de ser salvado. No fue idea ni fuerza humana. Pues es don de Dios.
La salvación es un regalo que fluye del corazón generoso del Padre. Romanos 6:23, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Un don no se compra ni se gana, solo se recibe. Dios ofrece vida, perdón y restauración sin precio. El mayor regalo jamás ofrecido vino envuelto en sangre y gracia. Cada creyente es un testimonio vivo de un don recibido. La salvación es su regalo glorioso. Efesios 2:9. No por obras, para que nadie se gloríe. No por obras. Pablo excluye de manera definitiva todo mérito humano en la salvación. Tito 3:5, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Las buenas obras no nos acercan a Dios, son resultado de haber sido alcanzados por Él. La religión humana intenta subir a Dios, pero el Evangelio muestra que Él descendió. Si fuera por obras, sería salario. Pero es por gracia, así que es regalo. Para que nadie se gloríe. Dios no deja espacio para orgullo espiritual. 1 Corintios 1:29, para que nadie se jacte en su presencia. Toda gloria es suya, no nuestra. La cruz elimina toda jactancia humana. No hay credenciales delante del trono, solo gratitud. El Evangelio aplasta el ego y exalta la gracia. La salvación es para mostrar su gloria, no la del hombre. Nadie puede alardear de haber llegado por sí mismo. Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Porque somos hechura suya. Dios no solo nos salvó, nos recreó. 2 Corintios 5:17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Somos su obra maestra, modelados con intención. Él nos formó con propósito eterno. No somos productos del azar, sino del diseño divino. La salvación no termina en el perdón, continúa en transformación. Somos evidencia de su poder creativo. Cada creyente refleja al Creador. Creados en Cristo Jesús. La nueva vida comienza con la unión a Cristo. Juan 3:3, el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino. No fuimos reparados, sino creados de nuevo. Esta creación espiritual está fundamentada en Cristo. Nuestra identidad ya no está en Adán, sino en Jesús. Cada vida nueva nace de la resurrección. No hay cristianismo sin nueva creación. Todo se renueva en él. Para buenas obras. No fuimos salvados por obras, pero sí para hacerlas. Mateo 5:16, alumbre vuestra luz y glorifiquen a vuestro Padre. La evidencia de la salvación es una vida transformada que actúa con justicia. Las obras no son raíz, son fruto. El creyente no trabaja para ser salvo, sino porque fue salvado. Hacer el bien es reflejo de la vida de Cristo en nosotros. Las obras son parte del plan, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios ya trazó un camino de obediencia y servicio para cada redimido. Jeremías 29:11, pensamientos de paz, para daros el fin que esperáis. No improvisamos el bien, seguimos una ruta preparada. Cada acto justo fue planeado por Él. Nuestra vida tiene dirección, no caos. Las obras fueron preparadas, ahora toca vivirlas. Andar en ellas es andar en el propósito de Dios. La reconciliación de los judíos y gentiles por medio de Cristo. Efesios 2:11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros. Pablo exhorta a los creyentes gentiles a recordar su pasado sin Cristo. Deuteronomio 5:15, acuérdate que fuiste siervo. Recordar no es condenar, sino glorificar la gracia. La memoria de la condición anterior exalta la obra de Dios. El creyente no debe olvidar de dónde fue sacado. La humildad nace de la gratitud. El Evangelio transforma la historia personal en testimonio. Los gentiles en cuanto a la carne. Pablo se refiere a los no judíos desde una perspectiva natural y étnica. Romanos 2:28, pues no es judío el que lo es exteriormente.
En lo físico estaban alejados de los pactos. No tenían señal externa de pertenencia. Su linaje no los conectaba con Abraham. Pero esa separación era más que racial, era espiritual. Eran extraños al pueblo del pacto. Su herencia estaba vacía. Erais llamados sin circuncisión. Este término era usado de forma despectiva por los judíos. 1 Samuel 17:26, ¿quién es este filisteo incircunciso? Era símbolo de impureza y lejanía. Se les despreciaba por no portar la señal del pacto. Pero Pablo demuestra que esa distinción externa no definía la condición ante Dios. Aún despreciados por los hombres, serían redimidos por gracia. Dios mira el corazón. Por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Aquí Pablo cuestiona el valor de la circuncisión física sin regeneración espiritual. Romanos 2:29, la circuncisión es la del corazón, en espíritu. Lo que es hecho por mano humana no salva. La verdadera circuncisión es obra del espíritu. Los judíos confiaban en un rito, pero necesitaban conversión. Pablo desmonta todo orgullo religioso. Lo externo sin lo interno no tiene valor. Efesios 2:12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. En aquel tiempo estabais sin Cristo. Esta era la tragedia máxima del pasado gentil, no tenían al Mesías. Juan 14:6, nadie viene al Padre, sino por mí. Sin Cristo, no hay salvación, ni propósito, ni redención. Estaban separados del único que puede reconciliar con Dios. Su religión era idolatría. Su filosofía, vana. La ausencia de Cristo es muerte espiritual. Sin Él, no hay acceso a lo eterno. Alejados de la ciudadanía de Israel. No participaban del pueblo elegido ni de sus privilegios espirituales. Romanos 9:4-5 enumera los beneficios de Israel. Que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Los gentiles estaban fuera de ese círculo de bendición. No eran parte del pueblo del pacto. No disfrutaban de la revelación de Dios. Su condición era de exclusión. No tenían herencia entre los santos. Eran extranjeros de la familia de la fe. Y ajenos a los pactos de la promesa. Los pactos con Abraham, Moisés y David no les pertenecían. Génesis 17:7, estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia. Ellos no conocían la promesa mesiánica. No esperaban un Salvador. No sabían del Dios fiel que cumple lo que promete. Vivían sin dirección profética. No eran herederos de esperanza. Estaban fuera del plan revelado, aunque no del plan eterno. Sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esta frase resume la desesperación del alma sin Cristo. 1 Tesalonicenses 4:13, los otros que no tienen esperanza. Sin promesa futura, ni fundamento presente. Vivían bajo el dominio del pecado y del temor. No conocían al Dios verdadero. Estaban solos, perdidos y condenados. El mundo era su único horizonte. Pero Dios no los dejó allí. La esperanza vino del cielo. Efesios 2:13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Pero ahora en Cristo Jesús. Pablo marca el contraste glorioso entre el pasado y el presente del creyente. 2 Corintios 5:17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. El ahora es el tiempo de la gracia manifestada. Todo cambió por Cristo. La exclusión dio paso a la inclusión. El Evangelio reescribe la historia personal. En Cristo hay un nuevo comienzo. Todo lo perdido fue restaurado en Él. Vosotros que en otro tiempo estabais lejos. Lejanía espiritual, religiosa y moral caracterizaba su condición. Isaías 59:2, vuestras iniquidades han hecho división. Estaban sin templo, sin pacto, sin verdad. La distancia era total, sin puentes humanos posibles.
No podían acercarse a Dios por sí solos. Pero la gracia construyó el camino. Aún los más alejados fueron alcanzados. Dios buscó a los lejanos. Habéis sido hechos cercanos. No se acercaron por esfuerzo propio, fueron acercados por Dios. Santiago 4:8, acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Es una acción divina, no mérito humano. La reconciliación fue iniciada por el cielo. Lo que antes era inaccesible, ahora es hogar. La cercanía implica comunión, pertenencia y libertad. El acceso está abierto. No hay más separación. Por la sangre de Cristo. Esta es la causa poderosa de toda reconciliación. Hebreos 10:19, teniendo libertad para entrar, por la sangre de Jesucristo. No fue por enseñanzas, sino por sacrificio. Su sangre abrió el camino al Padre. Quitó la enemistad y selló la paz. La cruz es el puente que une lo que estaba separado. La sangre nos limpia, nos une y nos hace uno. En ella está nuestra entrada segura. Efesios 2:14. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Porque Él es nuestra paz. Cristo no solo da paz, Él es la paz. Isaías 9:6, Príncipe de paz. Su persona encarna reconciliación. La paz verdadera no es política ni emocional, sino espiritual. En medio del conflicto entre Dios y el hombre, y entre judíos y gentiles, Jesús se levantó como puente. Él es la fuente, sustancia y garantía de paz. Donde está Cristo, la enemistad se disuelve. La paz tiene nombre. Que de ambos pueblos hizo uno. Judíos y gentiles, antes divididos, ahora forman un solo cuerpo. Gálatas 3:28, ya no hay judío ni griego, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Esta unidad no borra la identidad, pero sí la enemistad. Es una nueva humanidad creada en Cristo. Ya no hay pueblo superior ni extranjero. Todos son parte del mismo reino. Dios unificó lo que estaba separado por siglos. Derribando la pared intermedia de separación. Alude al muro simbólico y literal que separaba a gentiles y judíos en el templo. Hechos 21, 28, 29 muestra la indignación por su violación. Y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Ese muro representaba el rechazo y la exclusión. Cristo lo derribó en la cruz. Ya no hay barreras raciales, sociales ni espirituales. La reconciliación quitó el odio y abrió el acceso. El muro cayó porque la gracia levantó un nuevo edificio. Efesios 2:15. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Aboliendo en su carne las enemistades. Cristo destruyó la enemistad entre Dios y el hombre, y entre judíos y gentiles. Colosenses 1:20, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. La carne de Cristo crucificada es el instrumento de reconciliación. Su cuerpo fue partido para unir lo dividido. La enemistad fue anulada con su sacrificio. No fue con palabras, sino con entrega. La cruz es el lugar donde la enemistad muere. La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Esta ley ceremonial separaba a los pueblos mediante ritos y prohibiciones. Hebreos 10:1, la ley nunca puede hacer perfectos a los que se acercan. Cristo cumplió y anuló ese sistema en su cuerpo. No se refiere a la ley moral, sino a los reglamentos mosaicos. El antiguo pacto fue sustituido por uno nuevo. Las sombras cesaron al llegar la luz. La letra cedió ante la gracia. Para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre. No es solo unión, es creación. 2 Corintios 5:17, nueva criatura. Cristo no hizo una mezcla de judío y gentil, sino un nuevo tipo de ser humano redimido. Esta nueva humanidad vive en justicia y santidad. Es el cuerpo de Cristo, la Iglesia. Dios no parcha lo viejo, hace algo totalmente nuevo. Unidos en Cristo, compartimos una nueva naturaleza. Somos uno en Él.
haciendo la paz. La obra de Cristo culmina en paz, con Dios, con otros y con uno mismo. Romanos 5:1, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esta paz no es ausencia de guerra, sino presencia de plenitud. Cristo terminó con la división. Su obra pacificadora transforma enemigos en hermanos. Es una paz duradera, porque es sustentada por su sangre. La cruz es su fundamento. Efesios 2:16. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y mediante la cruz reconciliar con Dios. La cruz es el medio supremo de reconciliación. 2 Corintios 5:18, Dios nos reconcilió consigo mismo por Cristo. No hay otra vía de acceso al Padre. Dios mismo tomó la iniciativa para restaurar la comunión. La enemistad se resolvió con sacrificio. No fue negociación, fue redención. El precio fue pagado con sangre. La cruz es el abrazo eterno de Dios a los hombres. A ambos en un solo cuerpo. Judíos y gentiles fueron unidos espiritualmente en la iglesia. 1 Corintios 12:13, todos fuimos bautizados en un cuerpo, judíos o griegos. La reconciliación no es individualista, es comunitaria. Dios no solo nos reconcilia con Él, sino entre nosotros. El cuerpo de Cristo es el lugar donde se vive esta unidad. No hay categorías, solo redimidos. Somos una familia reconciliada. Matando en ella las enemistades. La enemistad fue ejecutada en la cruz. Colosenses 2:14, anulando el acta, clavándola en la cruz. Cristo no solo venció el pecado, también el odio. La hostilidad quedó sin fuerza. El resentimiento fue desarmado. Dios eliminó toda división que el pecado creó. La cruz no solo da perdón, también destruye el orgullo y el prejuicio. En Cristo, la enemistad no tiene futuro. Efesios 2:17. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, y a los que estaban cerca. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz. Cristo, el príncipe de paz, no solo trajo paz, sino que la proclamó. Lucas 4:18, me ha ungido, para dar buenas nuevas a los pobres. Él predicó personalmente durante su ministerio y, después, mediante sus enviados. Esta paz no es diplomática, sino espiritual. El Evangelio es una noticia de reconciliación. Jesús proclama la paz entre Dios y los hombres. Su mensaje es universal y eterno. A vosotros que estabais lejos. Se refiere a los gentiles, excluidos del pacto y del conocimiento de Dios. Isaías 57:19, paz, paz al que está lejos y al cercano. Su distancia no era geográfica, sino espiritual. Estaban perdidos, sin esperanza ni acceso. Pero el Evangelio cruzó las barreras. El mensaje alcanzó a los que no lo buscaban. Cristo salió al encuentro de los alejados. Él llamó a los extranjeros a su reino. Y a los que estaban cerca. Aquí Pablo alude a los judíos, que poseían los pactos y la ley. Romanos 3:1-2, ¿qué ventaja tiene el judío? Mucha, en todas maneras. Aunque estaban más cerca en privilegio, también necesitaban salvación. El Evangelio no distingue por herencia, todos necesitan la misma gracia. Cristo ofreció paz a ambos grupos. Nadie se salva por proximidad, solo por fe. Él iguala a todos en necesidad y en provisión. Efesios 2:18. Porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Porque por medio de Él. Cristo es el único mediador de toda reconciliación. Juan 14:6, nadie viene al Padre, sino por mí. No hay otro camino ni otra puerta. Su obra es suficiente y exclusiva. Él abrió el acceso que estaba cerrado. El velo fue rasgado por su muerte. Solo por Él podemos acercarnos a Dios. La reconciliación no es genérica, es cristocéntrica. Su sacrificio es la base de todo acercamiento. Los unos y los otros.
Judíos y gentiles, unidos en la misma necesidad y en la misma gracia. Gálatas 3:28, todos sois uno en Cristo Jesús. Esta frase refuerza la igualdad espiritual. No hay clases ni rangos ante el trono. Todos somos admitidos por el mismo camino. Esta unidad glorifica a Dios y destruye el orgullo. La Iglesia no es una mezcla, es una nueva humanidad. Nadie tiene más derecho que otro. Tenemos entrada. El verbo indica acceso libre, seguro y constante a la presencia del Padre. Romanos 5:2, por quien también tenemos entrada a esta gracia. Ya no somos extranjeros ni excluidos. El acceso es un privilegio que antes era imposible. Ahora, por Cristo, entramos como hijos. La entrada está abierta para siempre. Podemos acudir con confianza y adoración. No hay más barreras. Por un mismo Espíritu al Padre. La Trinidad se manifiesta en este acceso, el Hijo abre el camino, el Espíritu guía y el Padre recibe. Romanos 8:15, el Espíritu clama, Abba, Padre. No es acceso vacío, sino lleno de comunión. El Espíritu Santo mora en nosotros y nos lleva al corazón del Padre. No solo entramos, somos guiados por Él. El mismo Espíritu une a todos los creyentes en adoración. Tenemos comunión trinitaria. La Iglesia como edificio espiritual y morada de Dios. Efesios 2:19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos. Pablo concluye afirmando que los creyentes gentiles ya no están excluidos del pueblo de Dios. Levítico 25:23 muestra cómo el extranjero carecía de posesión. La tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es. Advenedizo indica a alguien sin derechos permanentes. Antes, estaban sin ciudadanía espiritual. Pero en Cristo ya no hay distinción. La exclusión fue abolida. Han sido plenamente integrados. Ya no viven al margen del reino, sino dentro. Sino conciudadanos de los santos. Ahora tienen plena ciudadanía espiritual junto con el pueblo de Dios. Filipenses 3:20, nuestra ciudadanía está en los cielos. No son tolerados, son parte legítima. Con derechos, herencia y responsabilidad. Comparten el reino con los patriarcas, profetas y creyentes de toda época. Su identidad fue transformada. El reino les pertenece. No hay ciudadanos de segunda clase. Y miembros de la familia de Dios. Más que ciudadanos, son hijos, parte de una familia celestial. Juan 1:12, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esta relación es íntima y eterna. No es institucional, es paternal. Dios es su Padre y la Iglesia es su hogar. Tienen hermanos en la fe y un lugar en la mesa. Su pertenencia no es política, es espiritual. Han sido adoptados por amor. Efesios 2:20. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. La Iglesia es una edificación espiritual construida sobre la doctrina revelada a los apóstoles y profetas del Nuevo Testamento. Hechos 2:42, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Ellos recibieron la revelación de Cristo y la transmitieron. No son el fin, sino el fundamento. La Iglesia no se inventa, se edifica sobre revelación divina. Toda enseñanza debe alinearse con este cimiento. Siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Cristo no es solo parte de la estructura, es el centro que sostiene todo. Salmo 118:22, la piedra que desecharon, ha venido a ser cabeza del ángulo. En la arquitectura antigua, la piedra angular daba forma y estabilidad a toda la edificación. Todo se alinea con él. Si Cristo no es el fundamento, la Iglesia no permanece. Él es el punto de unión, de fuerza y de gloria. Efesios 2:21. En quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor.
en quien todo el edificio, bien coordinado. En Cristo, cada creyente encaja perfectamente en el plan divino. Primera de Pedro 2:5, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados. La iglesia no es una construcción desordenada. Dios la edifica con precisión y armonía. Cada piedra cumple su función. Cristo es quien une, sostiene y coordina. No hay lugar para aislamiento. Todos forman parte de un todo vivo y en orden. Va creciendo para ser un templo santo en el Señor. La iglesia está en proceso de edificación continua hasta llegar a ser morada santa. 1 Corintios 3:16, ¿no sabéis que sois templo de Dios? Este templo no es físico, es espiritual. Es santo porque está separado para Dios. Crece no en número solamente, sino en madurez y santidad. Dios habita en su iglesia como lo hacía en el tabernáculo. Es un templo vivo, en expansión. Efesios 2:22. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. En quien vosotros también sois juntamente edificados. Cada creyente es parte del proceso de construcción espiritual en Cristo. Colosenses 2:7, arraigados y sobreedificados en Él. La salvación es personal, pero la edificación es colectiva. Nadie es piedra suelta, todos son parte del edificio. Se edifica sobre Cristo, por medio del Espíritu y conforme al plan de Dios. La obra no está completa, pero avanza con propósito eterno. Para morada de Dios en el Espíritu. Dios habita en su iglesia mediante el Espíritu Santo. 2 Corintios 6:16, vosotros sois el templo del Dios viviente. No se trata de un templo de piedra, sino de personas redimidas. Su presencia no es simbólica, es real. La iglesia es el lugar donde Dios manifiesta su gloria. Cada creyente es habitación del Espíritu y la iglesia, su morada corporativa. Es su casa eterna.